Acá nos preguntan por qué existen tantas interferencias o dificultades para aplicar en nuestras vidas el valioso conocimiento que hemos recibido hasta hoy. ¿Por qué existen tantas interferencias o dificultades para aplicar en nuestras vidas el valioso conocimiento que hemos recibido hasta hoy? Si cuando nosotros hablamos de conocimiento, a lo que hacemos referencia es a la letra muerta que podemos recordar o haber interpretado de un modo en particular, si cuando hablamos de conocimiento hablamos de lo que pudimos acumular en términos teóricos, si devino de una elección, si cuando hablamos de conocimiento no hablamos de fuente, entonces ahí está el problema. Porque para aplicar conocimiento los seres tienen que estar en sintonía con la fuente. Un ser puede haber estado estimulado, puede haber sido muy estimulado para recibir cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de estímulo interno. Puede haber sido muy motivado internamente, muy respaldado internamente. Pero si él, una vez que está en contacto con esos estímulos, no busca estar en sintonía con la fuente de esos estímulos, entonces nunca va a poder aplicar el conocimiento. El conocimiento no es nada por sí mismo. El conocimiento no sirve para nada por sí mismo, porque si el conocimiento queda en manos del consciente izquierdo, de la mente racional, queda en manos simplemente de la mente especulativa, analítica, comparativa, entonces el conocimiento no es nada. Porque si un ser recibe conocimiento y lo pone en manos de la mente especulativa, eso es más de lo mismo. Lo que va a hacer la mente especulativa con cualquier tipo de información es especular. Lo que va a hacer la mente comparativa con cualquier tipo de información va a ser comparar. Lo que va a hacer la mente analítica con cualquier tipo de información va a ser analizar. Pero para que aquello que tenemos como herramienta no se limite precisamente a lo que circunscribe nuestro mecanismo racional, nosotros tenemos que estar ante el conocimiento que recibimos en sintonía con la fuente que nos dio el conocimiento. Al momento de aplicar el conocimiento, el ser tiene que tener aspiración y vocación de entrar en sintonía con esa fuente. El verdadero conocimiento no deviene de fuentes externas, no es algo que uno recabe de fuentes externas. La experiencia sí, el conocimiento es otra cosa. La experiencia es algo que se acumula a través de la vivencia, la aplicación, la interacción, la circulación, el tránsito de mecanismos que involucran distintas leyes, mentales, emocionales, etérico-físicas. Pero el conocimiento no. Entonces uno puede echar mano a la experiencia, pero el conocimiento es muy diferente. El conocimiento es lo que nos permitiría de estar en sintonía con esa fuente, con esas leyes internas, que la experiencia devenga en algo interno y no solamente en la aplicación de mecanismos exteriores. El conocimiento en sintonía con la fuente interior deviene en una experiencia interna para el ser. En cambio, el conocimiento, cuando lo relegamos al aparato externo de la vida, es una experiencia exterior. Y las experiencias exteriores lo único que hacen es confirmar etapas kármicas que nosotros tenemos que trascender. Acá en la transición planetaria que estamos nosotros viviendo, que el planeta mismo está en este momento resolviendo, tenemos que intentar que todo esto pase a ser una experiencia interna, que participar de cualquier coyuntura pase a ser una experiencia interior. Y para que una experiencia así interior, nosotros tenemos que resolver esa experiencia, esa coyuntura, aquella situación en sintonía interna. Entonces ahí en sintonía interna vamos a tener la capacidad de aplicar del conocimiento recibido lo que correspondiera, lo que mejor correspondiera. El ser tiene que aprender a estar relajadamente predispuesto a sostenerse en sintonía interior. Entonces ahí es donde él va a poder aplicar el conocimiento. Cualquier aplicación que esté circunscripta al funcionamiento racional es una experiencia exterior.
Y esas son experiencias que nos atan, nos retienen en el círculo kármico. Casi todos nosotros estamos siendo estimulados para romper esa dependencia. Casi todos, no todos, no existe el absoluto. Casi todas las personas que estamos transitando estas situaciones, personas que estamos un fin de semana, esta hora haciendo esto que estamos haciendo acá, somos personas que en alguna medida nos estamos despegando del patrón regular, común, ordinario, que la sociedad o la cultura que componemos busca imponer a la vida planetaria. Entonces no podemos estar resolviendo las situaciones como si fueran alguna cuestión meramente exterior. Las situaciones se reflejan en la vida externa, pero es un acontecimiento interno. Pero si los individuos buscan resolver las situaciones como si solamente fueran la consecuencia de la interacción de aspectos externos y materiales de las leyes, entonces nunca van a poder aplicar el conocimiento, el verdadero conocimiento. Las herramientas que nos dan deben estar en manos del artesano que conoce cómo funcionan, cómo son aplicadas. Nosotros somos como aprendices. Nosotros tenemos que poner las herramientas siempre en manos del artesano, ir hasta el tablero, hasta la mesa de trabajo, ir hasta el lugar donde la herramienta está y una vez tomada esa herramienta ponerla en manos del artesano. Y el conocimiento es más o menos lo mismo. Cuando un ser que recibió estímulos, que tiene un grado de conocimiento adquirido, cree que por haber adquirido ese conocimiento es dueño de usarlo como quiere, está equivocado. Porque todo conocimiento procede de una fuente impersonal, neutra, imparcial. Procede de una fuente que es transpersonal. Nos es entregado simplemente con una finalidad absolutamente bipolar. Una, estar en condiciones de aplicarlo en la existencia externa, y la otra, aplicarlo en la experiencia externa, en la existencia externa, pero gobernado por aquella fuente que nos lo da. Quiere decir, colocándolo en manos de esa fuente. Un ser recibe lo que recibe solo para utilizarlo en nombre de aquella fuente y colocarlo en manos de aquella fuente. Entonces ahí verdaderamente el conocimiento empieza a rendir sus frutos. Y el ser sin saber cómo se da cuenta que la cosa funciona de una manera diferente. Entonces las dificultades o interferencias son esas. Cuando alguna persona acapara egoístamente conocimiento, o busca compulsivamente o por ambición espiritual el conocimiento, sea esotérico, ocultista, metafísico, espiritual de cualquier tipo, filosófico, cuando lo busca compulsivamente como si fuera un bien que se puede acaparar, él puede haber leído, puede haber escuchado las más grandes verdades que no va a tener la capacidad de aplicarlo. Porque él quedó fuera de la influencia de la esencia, que puede llegar a utilizar eso, si el ser está abierto a esa fuente. Acá preguntan cómo o cuál hubiera sido el uso correcto del libre albedrío. El libre albedrío, correctamente usado, debería ser una herramienta kármica para que el ser confirme el rumbo interno continuamente en aquello que se le presenta. Si los seres no son capaces de confirmar el rumbo interno y de confirmar la meta interna mediante el libre albedrío en todo lo que están haciendo, entonces ahí hay un mal uso del libre albedrío. El libre albedrío no es para hacer lo que uno quiere, sino para aprender a confirmar ante las leyes de la energía el rumbo correcto, para atender las cosas de un modo correcto, las cosas que son necesariamente dignas de ser atendidas de la manera correcta. Entonces el ser no puede pasar, trascender la ley de karma, si él no aprende maduramente a hacer ese tipo de confirmación, mediante su libre albedrío, intentar confirmar el rumbo, el destino, cómo desenvolver cada cosa de modo necesario y correcto. Entonces el libre albedrío no es para decir, bueno, a mí me gusta esto, es así y nada más. Eso son pequeñas etapas. Siempre que se nos da algo tenemos que aprender a manejarlo. Cuando las personas que trabajan con clavas y con pelotitas en los semáforos piensan que ese puede ser una buena actividad por algún tiempo para ellos, tienen que entrenarse muchísimo, no es tan fácil. Uno lo ve como diciendo, este está ahí en el semáforo. Son horas y horas de entrenamiento. Con el libre albedrío pasa exactamente lo mismo.
Hay etapas que resulta lo mismo que con las pelotitas y con las clavas. Puede ser muy difícil dominarlo, pero en definitiva después uno deja de hacerlo porque entiende que hay otras cosas más importantes que atender la existencia, pero no deja de tener un grado de dificultad de hacerlo. Ahí lo que se está entrenando es la paciencia, lo que se está entrenando es la disciplina, lo que se está entrenando es la capacidad de ver que uno en un momento dado tiene una incapacidad para hacer algo, pero si persiste esa incapacidad puede trascenderse. En definitiva, el entrenamiento de trascender lo que uno es continuamente. Entonces el libre albedrío tiene que ser utilizado de ese modo. Al principio con irregularidades, pero luego, si estamos abiertos a los estímulos internos, continuamente vamos a recibir signos y señales de para qué, cómo y hacia dónde tiene que ser aplicado ese libre albedrío. Hasta que llegamos al punto cúlmine de la utilización del libre albedrío, que es aquel punto donde el ser lo suficientemente templado por el fuego interno, lo suficientemente entregado a las leyes espirituales, decide que no tiene nada que elegir. Y concreta el gran gesto de decisión, el gran acto de decisión. Él decide que no tiene nada que decidir, decreta que nada tiene que decidir y busca estar más que nunca receptivo de aquella fuente interna que continuamente estuvo intentando orientarlo hacia lo que era correcto y necesario. Y en ese ensayo de lo correcto y lo necesario, esa misma fuente interna le ofreció el libre albedrío para que él confirme hacia dónde quiere ir, aprenda a confirmar. Si no existiera el libre albedrío, los seres no podrían evolucionar. Ningún ser puede, por obligación, sin opciones, avanzar. Los seres avanzan en los universos que están bajo leyes de expansión porque tienen las opciones para ensayar, porque tienen que elegir. El libre albedrío es irreemplazable, riquísimo, profundamente rico e irreemplazable. Pero el ser tiene que aprender finalmente hacia dónde lo busca llevar la energía mediante el uso de aquello, hasta que solo puede, y por encima de todo, confirmar una de las opciones que el libre albedrío le da. Me cuesta mucho trabajar en mí el enojo y el resentimiento. Antes no podía verlo o admitirlo. Ahora que lo noto tan conscientemente me produce un gran dolor. Yo no creía ser así. ¿Puedo trabajar sobre esto o se irá limpiando de mi personalidad al transitar las etapas? Un ser no solo puede, sino debe trabajar sobre esto. En este momento nos llegaba una vieja historia concerniente al Buda, a los discípulos de Buda, más que al Buda mismo, pero lo involucraba al Buda, ¿no es cierto? Esto del enojo ante ciertas situaciones, y el Buda veía en ese enojo una posibilidad de aprendizaje, y ante lo que promovía el enojo una posibilidad de aprendizaje. Es muy importante, primero los seres con humildad deben aceptar que ciertas cosas les promueven enojo, que lo llevan al resentimiento, a algún tipo de relación de la conciencia con la realidad que es inestable y que es negativa, que es fluctuante, y que impacta en la realidad, como sabemos que impacta el enojo, la ira, el resentimiento. El ser tiene que tener la humildad, una vez que lo reconoce, de buscar estar ante las situaciones que pueden promoverlo a eso con la mayor relajación posible. Él tiene que aprender a estar ante esas situaciones con la mayor relajación posible. Tiene que aprender a ser un observador de sí mismo. Tiene que aprender a descubrir, a desentrañar por qué determinados elementos promueven en él aquel enojo, aquella ira, aquel resentimiento, aquel desequilibrio de ánimo o de carácter. Y jamás tiene que huir de esas situaciones. Él tiene que ver en esas situaciones una dádiva que su propia alma le está ofreciendo, una preciosa oportunidad, inmensamente preciosa oportunidad que su propia alma le está ofreciendo. Y él tiene que donarse a participar en esas situaciones, buscando liberar la esencia y la luz que están ahí para ser liberadas, siendo consciente
que en la medida que él esté resentido, que él esté en reacción en esas situaciones, la luz y la esencia que están en esa situación para ser liberada no van a contar con él para esa liberación. Que todavía la luz y la esencia de todo aquello que le promueve aquel resentimiento, aquella ira, aquel enojo, no van a contar con él para ser liberados. Entonces, el ser empieza a buscar en su propia conciencia las llaves para liberar y liberarse de ese proceso. Y empieza a entender que cuanto más se acerca en conciencia a la esencia que está presente en él, menos resentimiento, enojo, ira van a ir aflorando y más capacidad de liberar la esencia que esté presente en las situaciones va a tener a su disposición, va a tener como potencial. El pulimento del carácter está en el camino de todos nosotros. Siempre hay coyunturas, situaciones, elementos que en cada uno de nosotros van a tener una capacidad de impacto, de traumatismo, de generar reacción mucho más fuerte que otros elementos. Aquello está desnudando lo que no tenemos trabajado de esta y de otras encarnaciones. Aquello está desnudando todo aquello que todavía no pudimos, en términos de conciencia, purificar y transmutar. Lo importante es que el ser cambie su comprensión de aquello que lo promueve o lo lleva al resentimiento, al enojo, a la ira. Que él entienda una oportunidad única, que él aprenda a ver una oportunidad única. Cuando un ser reaccionando entra en ira, en enojo, en resentimiento, él lo que hace es alejarse de toda posibilidad de servicio, de toda posibilidad de servicio. El servicio no puede ser mecanizado, no puede ser fingido, no puede ser teatralizado. El servicio solo puede ser tal y entenderse como tal cuando el ser no tiene en su vida y en su conciencia este tipo de filtros y de escollos. En toda situación, un ser que está lo suficientemente despierto, lo único que recibe es una invitación para servir. Si en vez de entender que en esa situación él lo único que tiene por parte de la energía es un ofrecimiento para servir, y sin dominio de las fuerzas que componen la personalidad, reacciona, se resiente, entra en ira, en enojo, en resentimiento, él está dejando totalmente fuera las posibilidades que la energía le ofrecía mediante la participación en esa situación. Ninguno de nosotros que está acá presente puede ya creer que forma parte de una situación o entabla un vínculo o transita alguna coyuntura por casualidad, porque pasaba por ahí, vio luz y entró. No puede pensar que eso es así. Todos nosotros transitamos situaciones, coyunturas, entablamos vínculos y somos puestos a prueba en ese sentido, porque las leyes de la energía nos están ofreciendo eso para hacer algo con la conciencia. Las leyes de la energía, las leyes internas nos están ofreciendo algo ahí. Y en la medida que reacciono, tomo distancia de las posibilidades que las leyes de la energía están poniendo a mi disposición. Las leyes de la energía me están respaldando al colocarme en una situación. Cuando un ser está ante una coyuntura, lo que tiene es que entender que él está ante un respaldo profundo de tipo interior, está respaldado por eso. Él tiene garantías internas para estar ante esa situación. Si el ser entra en un juego de fuerzas y cae en las fricciones que la personalidad puede ofrecer, él lo que hace es alejarse de esas garantías, de ese respaldo, desestima esas garantías y ese respaldo. Y entonces la esencia, como decíamos, y la luz que estaban ahí para ser liberadas en esa situación, quedan encapsuladas, quedan encarceladas. Y cada vez que el ser recaiga en los mismos mecanismos, la esencia y la luz que le son ofrecidas liberar en toda situación, van a seguir encapsuladas y encarceladas.
Mientras para el ser sea más importante dar rienda suelta a sus reacciones que liberar la luz y la esencia, entonces este problema no lo va a tener resuelto. Cuando para el ser, por aspiración y vocación interna, en su escala de valores y en sus prioridades, liberar luz y esencia en todo, esté por encima también de todo, entonces el problema está en vías de resolverlo. De muy chico escuché esa frase que dice: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Siempre me parecía cargada de misterio. Creo que sigo intentando contestar esos interrogantes. ¿Cómo ve esta ciencia cósmica esto? Para transformarnos, debemos primero contestarnos estas preguntas. Una vez contestadas o resueltas, ¿qué sigue? Cuando una persona empieza a ver, ante este planteo de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cuando empieza a percibir en esos cuestionamientos algo realmente motivador, algo que está siendo como una especie de velo que oculta algo mayor y más profundo, cuando el ser se empieza a percibir eso ante estos cuestionamientos, es que él está transformándose. Y a medida que él vaya persistiendo en profundizar el carácter reflexivo de esas consultas, su proceso de transformación va a ser la herramienta para ir cada vez afondando y ampliando más lo que esto estimula en su conciencia. Entonces, un ser no tiene que contestarse primero todo esto para transformarse. En la medida que él persista en profundizar lo que esos estímulos, bajo formato de preguntas, están imponiendo su conciencia, él va a ir viviendo una transformación. Las transformaciones se dan continuamente en etapas. Una persona puede creer que ya se contestó de dónde viene, ya se contestó quién es, ya se contestó a dónde va. Y eso es ser solamente parte de una etapa, para que en la siguiente él crea que lo que encontró como respuesta en la primera etapa o en la anterior es insuficiente en relación a las tres preguntas. Y nuevamente hay algo que lo estimula a profundizar más, y ahora sí cree que encontró una respuesta realmente redonda que lo conforma, pero solo hasta la próxima etapa, donde vuelve a entender que la insatisfacción sigue estando presente. Hasta que él descubre que saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, es una continua ampliación de revelaciones. Es una gran revelación en capítulos, como si fuera un gran teleteatro, una gran película, nada más que no termina nunca. Porque incluso los maestros, los iniciados más elevados que han pisado este planeta, tienen por sobre los demás una ventaja, que están en etapas más amplias y más profundas de haberse contestado eso. Pero no totalmente, ¿se entiende? Solo que en su nivel no existen ya las preguntas, sino una aplicación, una síntesis del ser al proceso evolutivo que le corresponde, donde la pregunta ya no tiene lugar. Tal síntesis es la que gobierna esas conciencias que no se están preguntando nada. ¿Por qué? Porque trascendieron esta condición de limitación que impone la mente, que es quien pregunta. Ya no están limitados a lo mental, pero siguen abocados a reflejar en su conciencia un modo cada vez más profundo aquel origen del que proceden, aquello que son y hacia dónde se dirigen. Entonces, este tipo de cuestiones y la transformación van de la mano. Ningún ser puede evitar estar transformándose continuamente, incluso cuando él no encuentra aparentemente, para su satisfacción o sus criterios, inmediatamente respuestas. El hecho de estar ante los vacíos de respuestas, incluso llegando a estar suficientemente calmo, armónico, equilibrado, muestra una inmediata transformación. El ser muestra su transformación cuando él puede ir sosteniéndose en equilibrio, en armonía, cuando su estabilidad en términos de conciencia
es efectiva y genuina. Un ser no tiene que demostrar su transformación, tiene que vivirla. En la vivencia genuina de la transformación se comprueba la transformación, se irradia la transformación. Cada vez que nosotros estemos ante una pregunta que nos parezca trascendental y realmente nos abramos a la esencia que está ahí para ser revelada, entendida, profundizada, sepamos que en eso tenemos un síntoma de nuestra transformación. Es posible que según mi rayo algunas cosas me sean más dificultosas que otras. Eso también influirá en mi proceso iniciático. Esto lo dijimos muchas veces. Esta pregunta es del sábado anterior o del otro. Aquí están las preguntas de los últimos 3, 4 sábados, una selección de preguntas de los últimos 3, 4 sábados. Y de esto hablamos varias veces, cuando por las características de rayo que tenemos, en ciertas etapas se nos facilitan algunas cosas, con esas mismas características. En otras etapas se nos van a dificultar ciertas cuestiones. Nuestra energía de rayo, los rayos que van operando a través de nuestra conciencia, que van rigiendo esos procesos, en algunas etapas facilitan ciertas cosas que tenemos que hacer y en otras etapas hacen que aquellas cosas demanden un mayor esfuerzo. Pero a lo largo del proceso de la conciencia, todo eso está en paridad. Ninguna persona tiene facilitada su trayectoria evolutiva porque sea de un rayo o de otro. Porque tenemos que entender la trayectoria evolutiva como algo muy amplio, muy vasto, infinito, eterno, extenso. Entonces, si vemos solamente nuestra trayectoria evolutiva parcialmente por coyunturas que pueden durar años o una encarnación, entonces claro que una energía de rayo puede favorecer ciertas cosas. Por ejemplo, si un ser tiene que resolver una cantidad de cuestiones a través de la organización del conocimiento en su conciencia, es un ser que carece de quinto rayo, va a tener muchos problemas. Y si es un ser de quinto rayo, va a haber bastante beneficiado todo el proceso. Pero lo mismo le pasaría a un ser que necesitara colocar un determinado orden y tiene quinto rayo por todos lados, pero no tiene séptimo. Entonces, ahí el quinto rayo no le sirve. Ese mismo ser que en ciertas situaciones el quinto rayo le está permitiendo sobrellevar etapas de un modo adecuado, a ese mismo ser regido por ese mismo rayo, en ciertas otras etapas donde lo que hace falta es trabajar con séptimo rayo, va a estar en dificultades, o con segundo, o con cuarto. Todo este tema, incluso iniciáticamente, estamos hablando, quiere decir, las situaciones vividas por la conciencia en términos internos y en términos externos. Porque a pesar de que las iniciaciones son procesos interiores, la personalidad y el ego tienen que aprender a reflejar esa dinámica, esa coyuntura interna que es la iniciación en este plano, mediante actitudes, mediante el tratamiento de las situaciones del modo adecuado. No quedar esquematizados, ni creer que ciertos rayos son mejores para evolucionar que otros. Si yo fuera primer rayo, ¿cómo andaría en la vida? ¡Prum! Llevo todo por delante. Si los mecanismos de la energía son perfectos, un ser puede tener un primer rayo demoledor y la energía le pone un filtro para primer rayo que es inmensamente mayor que todas las posibilidades que él tiene de aplicar ese primer rayo. Y lo deja como un gatito mojado en una cornisa. No se puede mover para ningún lado. Una persona puede tener el quinto rayo más elevado del mundo y la vida, que es un poco más inteligente que él, lo pone ante una situación que él no puede resolver, por más quinto rayo o tercer rayo que tenga. Entonces la facilidad, la fluidez que nosotros tengamos para transitar situaciones, todo eso lo coloca a nuestra disposición la energía. Un ser puede tener aparentemente un desenvolvimiento, digamos así, poco generoso, muy prudente de algún tipo de rayo en particular. Estas personas que pasa desapercibido, no brillan en nada, y sin embargo, situación que la vida le pone, la transitan como si toda la onda verde del semáforo lo hubieran agarrado ellos. Y aparentemente no descollan nada, no tiene un rayo en particular, no es un ser que brille particularmente, pero todo eso es una ilusión de los sentidos, del raciocinio. Y capaz que esa persona precisamente es capaz de atender las situaciones con una fluidez,
de transitar las coyunturas con una fluidez que deja pasmado a todo el mundo. Entonces ahí uno piensa, menos es más después de todo, ¿no es cierto? Porque el ser tiene que aprender a estar en equilibrio ante cualquier energía. El equilibrio es una experiencia y una energía en la cual el ser tiene que sumergirse y que tiene que aprender a expresar más allá del rayo que fuera. Algunas personas pueden creer que el cuarto rayo, que es armonía, favorece para eso. Pero si un ser que está siendo regido por tercer rayo y tiene que aprender a desenvolverse en la vida con tercer rayo, no aprende a desenvolverse con ese tercer rayo, va a estar en desequilibrio. Si aprende, va a entrar automáticamente en equilibrio, aunque las experiencias de cuarto rayo no hubieran sido para él, o no tenga cuarto rayo. Los mismos seres que pueden pasar por otras experiencias radiales. A partir de que el ser se abre profundamente a la energía que está rigiendo la situación, adhiere a ella y aprende a reflejarla, automáticamente los patrones de equilibrio y de armonía empiezan a instalarse. No en un absoluto, sino en la medida que su proceso evolutivo lo requiera. Entonces, armonía, equilibrio, no dependen de un rayo en sí, aunque existe un rayo que se llame armonía. Un ser, cuando hace, no importa con qué rayo esté trabajando, lo correcto y lo necesario, y se abre la esencia que está ahí para ser liberada, va a entrar en armonía. Porque por más que exista un rayo que se llame armonía a través del conflicto, la armonía es un principio cósmico universal, que se ensaya mediante energías radiales, pero que está para ser conectado, vivido, liberado en cualquier situación. Entonces, como cualquier energía, en definitiva, guarda el patrón y el crisol absoluto de todas las demás, a través de lo que el ser tiene que hacer y dispuesto a hacerlo, es que siempre va a encontrar el equilibrio y la armonía en su camino. Conocí a algunas personas que están muy enojadas con usted, otro más. Conocí a alguna persona que está muy enojada con usted por lo que está diciendo de la Virgen. Si se diera la oportunidad de volver a cruzarnos con ellos, ¿nos sugiere algo para transmitirles? O está mal escrito, está mal entendido, porque nosotros no andamos diciendo nada de la Virgen, sino que estamos haciendo en algunas oportunidades, cuando somos estimulados, algunas aclaraciones, para que se entienda de un modo más profundo, menos inmaduro, menos ilusorio, una cantidad de manipulaciones relativas a la energía de la Virgen. Nosotros estamos señalando que hay una manipulación muy grande en estos tiempos, una manipulación tremenda, y se está llevando a las personas a entender de un modo muy controvertido, ficticio, ilusorio, esta posibilidad que tiene la jerarquía de manifestarse. Así que nosotros en ningún momento dijimos absolutamente nada de la Virgen, sino de los manipuladores que parece que tienen contratada a la Virgen, a Jesús, al Cristo, a los manipuladores. Nosotros lo único que hemos dicho de esta energía de la Virgen, de esta energía de la matriz cósmica universal, de esta energía de la matriz del tercer rayo cósmico universal, es que es una de las manifestaciones de la conciencia del único. Y que hay jerarquías que encarnan esa energía y son puentes mediante la encarnación de esa energía en los niveles, planos o dimensiones donde actúan. Entonces, no estamos hablando jamás de eso, jamás dudaríamos de esta matriz cósmica universal, de esta madre cósmica, pero sí de los farsantes, de los vendedores de ilusiones, de los manipuladores, de los magos, de los hechiceros, que engañan a las poblaciones haciéndoles creer que tienen un contacto especial con las jerarquías, como puede ser las jerarquías que encarnan esta energía de tercer rayo, y que estas jerarquías van a acudir en el momento que ellos quieran, a la hora que ellos quieran y cuando ellos quieran para sus propios negocios. Entonces, de esto hablamos siempre. Así que si se encuentran con esas personas, dejar, porque a nadie hay que convencerlo. Si las personas que nos han escuchado hablar de este tema han entendido que hablamos mal de la Virgen, con esas personas transitoriamente no se puede hacer nada, porque han estado escuchando lo que querían escuchar.
para luego decir lo que quieren decir. ¿Qué opinión tiene sobre la teoría de la luna hueca? Hace ya décadas que las jerarquías hicieron un vaciamiento de este satélite terrestre. Lo vaciaron de materia etérico-física. Entonces, hoy, bajo la corteza lunar, hay un gran campo de energías, de un voltaje, de un rango energético inmenso, con una capacidad de poder aplicar, de poder mutar, de poder liberar, de poder transmutar energías de diverso calibre. Entonces, el satélite lunar hoy es una base de transmutación, de preparación, es una base para que puedan adaptarse estructuras vibratorias, energéticas, que procedentes de distintos niveles de la vida cósmica viven en ese gran campo de energía que es el satélite lunar, la preparación o la adaptación para poder ingresar a ciertos campos vibratorios inherentes a este sistema solar y particularmente a la Tierra que está en transición. Entonces muchas jerarquías hacen adaptaciones vibratorias en ese campo de energías. Entonces es en este momento una gran base, es una base lunar de adaptación, de transmutación de energías. Conciencias, jerarquías de distintos grados convergen en esta estructura, que es el satélite lunar, para ajustar sus mecanismos energéticos o para operar desde el satélite lunar del modo que fuera necesario, porque si bien uno cree que la Tierra está muy lejos, hay jerarquías que desde el satélite lunar, centrando su energía, operan áuricamente y bajo principios de omnipresencia en la Tierra, tal como si estuvieran directamente polarizadas en la energía del planeta. Y la Luna tiene una relación profunda con la Tierra. La Luna es lo que es precisamente en función de aquello que la Tierra requirió por parte de este satélite como elemento de cooperación energética. La Luna desde siempre fue un elemento de cooperación energética. La Luna desde siempre fue un elemento que sirvió para anclaje, sirvió como tránsito, sirvió como base a lo largo de las etapas de distintos modos a los procesos que la Tierra iba necesitando vivir, iba transitando, iba resolviendo. Entonces hoy ocurre esto. Cuando nosotros hablamos del espejo de Erx que está en Ancenusa, estamos diciendo que opera precisamente con los Nakash Jirin, con algunos Nakash Jirin que están en el satélite lunar. Entonces, muchos conjuntos de jerarquías de distinto tipo, de distinto rango, están ahí presentes operando. La Luna no solo tiene una relación directa con la Tierra, sino que opera trianguladamente con infinidad de campos, niveles, dimensiones, planos, en distintos ámbitos galácticos, dentro y fuera de esta galaxia. A partir de que la Luna vivió esta ampliación de sus funciones, también amplió su rango de relación cósmico. Y esto permitió también ajustar algunos rangos de funcionamiento cósmicos del planeta Tierra. La Luna, al mismo modo que la Tierra, tuvo una civilización o tuvo tandas monádicas, por decirlo mejor de este modo, que estaban haciendo experiencias evolutivas. Esas tandas monádicas llevaron al planeta lunar a un punto irreversible, similar al que hubiera llegado la Tierra si no hubiéramos comenzado con este salvataje, con esta asistencia cósmica que hoy estamos recibiendo. En algunos casos, los planetas pueden recibir oportunidades como la que ahora recibe la Tierra y en otros casos no, dependiendo, por decirlo de algún modo y entre comillas, del historial de las tandas monádicas que están presentes en ese planeta. Cuando la Tierra llega a la instancia que llega, viene cargando en su proceso, en su historial evolutivo, con la convergencia de tandas monádicas que venían representando fracasos evolutivos en distintos sistemas solares, en distintos planetas. En el caso de la Luna, esto estaba muy, pero muy menguado, casi no existía en relación al nivel o a la magnitud con que se vive en la Tierra.
Entonces, el fracaso evolutivo de la Luna no contaba con esta compensación que sí contó la Tierra debido al impacto que generaron las tandas monádicas que venían con fracasos evolutivos o de fracasos evolutivos. Entonces, quedó desarticulado en cierto tipo de posibilidades o funciones, como por ejemplo seguir un proceso similar al que ahora está viviendo la Tierra. Quiere decir, recomponer el proceso vital, el equilibrio planetario y poder ser llevado a una nueva etapa. Como en el cosmos nada se desaprovecha, a pesar de que no pudo seguir siendo utilizado como un orbe para los procesos evolutivos convencionales, pudo ser utilizado como un núcleo energético que sirviera como herramienta planetaria, sistémica y galáctica bajo otras condiciones. Mientras, por un lado, ciertos aspectos de la vida lunar están mostrando ese fracaso, esa condición yerma en la que quedó, por otro lado, las estructuras energéticas que ese conjunto de partículas inservibles para ciertas funciones, pero habilitadas para otras, pueden ofrecer, permite que a lo largo de todo el proceso de la historia de la Tierra y del Sistema Solar, de parte del proceso de la Tierra y del Sistema Solar, la Luna hubiera sido una herramienta adecuada. Entonces, en este momento, está brindando esa función. No, la Tierra precisamente, por eso lo dijimos, está recibiendo un rescate, un salvataje. La Tierra, afortunadamente, no va a caer nunca en ese proceso. Podría haber caído, pero no cayó. Entonces, lo que determinaron las jerarquías fue que antes de que la humanidad terrestre destruya el planeta y por ende el sistema solar, el planeta, en vez de ser llevado a un callejón de fracaso evolutivo, va a ser rescatado. Sus estructuras van a ser recompuestas, la humanidad terrestre de superficie rescatable va a ser precisamente evacuada y rescatada, y el resto de los componentes llevados a otros niveles de conciencia para retomar su proceso evolutivo. Es reabsorbido en el marco de la vida logoica. Las jerarquías, las altas jerarquías de la vida logoica transmutan las energías de los planos materiales y las reabsorben para otros lugares donde se pueden estar recomponiendo sistemas solares o se pueden estar plasmando precisamente la emergencia de soles e incluso estrellas. Todo material que es desarticulado, todo material que es utilizado o desintegrado en un nivel, es una liberación de energía que va a ser aprovechada en otro donde están emergiendo patrones. Entonces, todo lo que se desintegra, se desarticula, si se transmuta en un plano, nivel o dimensión, pasa a ser parte del material constitutivo, de la materia prima, de la sustancia que se va a utilizar en otro. Puntualmente, ¿dónde fue a parar? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nada se desaprovecha. Quiere decir, en el cosmos no hay un tacho de basura donde va a quedar eso ahí, ¿sí? Hasta que se llene y no sabemos qué hacer con esa basura. En el cosmos nada es visto como inservible en el sentido de contaminación. Todo es meticulosamente conducido. Incluso lo que llega a un fracaso evolutivo es conducido para ser reaprovechado en términos de energía en algún otro núcleo emergente. Es una verdad cósmica. Einstein captó muchos principios cósmicos, quedó a mitad de camino, hubo cosas que no las pudo ver, pero para aquello que él era, tuvo la capacidad de percibir una gran cantidad de verdades, de aspectos de la verdad cósmica, que en realidad estaban destinados a estimular la conciencia humana. La llegada del Cristo a través del instructor Jesús es uno de los íconos principales a tener en cuenta. Porque la jerarquía crística lo que hizo al permitir que uno de los Cristos que componen la falange crística se manifestara en este planeta como se manifestó, fue precisamente ofrecer la salida a esta situación, más allá incluso de que la mayoría llegaran a rechazarlos. Fue sumamente importante, porque la puerta que se abrió en términos de energía y de conciencia a partir del contacto que la energía crística hizo a través del instructor Jesús fue un antes y un después. Fue un punto de inflexión. En realidad la jerarquía crística venía haciendo esto con cierta periodicidad y una intensidad suficientemente efectiva, pero fue en ese momento, a través del instructor Jesús, donde el ápice de ese proceso en el campo material se estaba definiendo. Ya lo había hecho a través de Krishna, lo había hecho a través de Zoroastro, lo había hecho a través de Buda. Quiere decir, la jerarquía crística había ofrecido estímulos muy potentes en la materia.
El Cristo operaba a través del Buda, en una medida determinada, no en la medida que operó la jerarquía crística a través del instructor Jesús, porque todo esto son voltajes, son regulaciones. Entonces, todos los demás instructores que con cierta periodicidad sirvieron de herramientas para canalizar esas energías, fueron adaptando las estructuras planetarias. ¿Para qué? Para que voltajes mayores pudieran insertarse, pudieran liberarse. Entonces, no es cuestión de comparar Buda, Jesús, Zoroastro, porque esto llevaría a una competencia como los equipos de fútbol. Pero en realidad el voltaje de energía crística que liberó el Buda fue inmenso, pero fue simplemente un voltaje, una gradación de energía crística que iba a preparar el campo para que un voltaje aún mayor de esa energía pudiera liberarse a través del instructor Jesús. Y hoy el voltaje de energía que libera sobre la estructura general del planeta, la entidad samana, es inmensamente superior al voltaje que liberó el Cristo a través de Jesús. Solamente que en este momento no está utilizando un cuerpo físico, porque los estímulos que ese voltaje crístico podía hacer en la materia fueron lo suficientes y en el grado adecuado, y ahora están trabajando directamente desde los niveles subjetivos e internos a través del canal monádico sobre el conjunto de la humanidad. El instructor Jesús permitió que el Cristo, a través de él, permitiera la apertura y la preparación del canal monádico general de la humanidad para que la energía crística pudiera operar más profundamente bajo leyes monádicas en el marco monádico cósmico y a partir de ahí descender hacia la estructura de la conciencia humana con mayor fluidez, pero ya estimulando el encuentro de la conciencia humana con los propios núcleos internos sin polarizarla en la exteriorización de la energía crística. La energía crística lo que hizo fue estimular hasta un punto, exteriorizarse hasta un punto y luego comenzar a estimular que aquello que los seres aprendieron a encontrar fuera lo encuentren dentro, que vayan a buscarlo dentro, y esta es la etapa. Ya nadie puede esperar que el Cristo se exteriorice. Todos los que esperan que el Cristo se exteriorice van a estar ahí sentados esperando hasta el final de la transición, van a estar sentados, ahí no va a pasar nada, porque no tienen la capacidad de percibir que como nunca la energía crística está presente. Nunca hubo un voltaje de energía crística tan poderoso, tan profundo, tan efectivo, tan activo como el que hoy está liberado en el planeta. Solo que hay personas que tienen apegos a los formatos y que insisten en que la jerarquía se siga exteriorizando a gusto de sus anhelos e ilusiones. Pero nunca para aquellos que están abiertos a las leyes de la energía interna, para aquellos que están abiertos a la vivencia crística de la energía, nunca hubo un ofrecimiento tan profundo como el de estos tiempos. Hay que preguntárselo a la jerarquía, pero en realidad lo dijimos recién, que los antecedentes evolutivos de las tandas monádicas que fueron a parar a la luna no habilitaron ese otorgamiento, mientras que las situaciones de las tandas monádicas que fueron convergiendo en la Tierra sí lo habilitaron, porque eran tandas monádicas muy conflictivas que venían de campos energéticos muy conflictivos en otros niveles del cosmos, y que de algún modo impusieron toda esa conflictividad, todo aquello que no tenían trabajado, en el planeta Tierra al momento en que fueron ingresadas al aura de este sistema solar y al aura particularmente de la Tierra. En realidad todos son únicos, pero en este sentido es único, más único que en otros sentidos, porque no es tan común que haya tanta convergencia, tanta aglutinación de tandas monádicas que vienen de procesos muy conflictivos. A ver, es como que ahora, en el planeta Tierra, una gran cantidad de mónadas, de espíritus, que no pueden ser vistos como rescatables, vayan todos a un cierto planeta, o una cantidad de esos seres a un determinado planeta, pero que aparte ese planeta reciba de otros sistemas solares y de otras galaxias seres en la misma situación de los que aquí no pueden ser vistos como rescatables. Van todos a parar ahí. Entonces, automáticamente, ese planeta está siendo un receptor, un destinatario, que va a necesitar que sean tenidas ciertas consideraciones para su funcionamiento, porque va a haber que remarla ahí la cosa. Cuando un instructor caiga ahí, va a tener que remarla, igual que cuando un instructor cae en la Tierra. Hay planetas donde los instructores
hacen una tarea que es silbar y tocar el violín prácticamente. Acá, en unos años terminan muertos, lapidados, desacreditados. Esto es lo que pasa en la Tierra de un instructor. Un instructor está activo en la Tierra sabiendo que está desacreditado continuamente, con reconocimiento de unos pocos y descrédito de la mayoría. Es muy diferente. Lo que ocurre en la Tierra es muy diferente a lo que ocurre en otros planetas. Hay un sueño que quedó del sábado anterior y otro de hace 2 sábados, que guardan una relación de energías muy puntuales. Ya vamos a ver por qué. Va a quedar muy evidente el por qué. El primero dice: soñé que estaba naciendo. No veía a nadie, pero sabía que eso era nacer. Sentía como que me expandía, como que dejaba atrás limitaciones. Fue un sueño muy extraño y hermoso. Después, antes de despertarme, sentía como la presencia de una madre, aunque no veía ni oía a nadie. Todo era silencio puro y luz. Soñé que estaba naciendo, dice este sueño. Y el otro dice: en un sueño estaba sobre una torre y me preparaba para desencarnar. No sé si era joven o anciana, como si no tuviera una edad definida. Sabía que iba a desencarnar al salir el sol y estaba en paz y con gratitud. La noche era una sinfonía de estrellas como nunca había visto. Empiezo a ver los primeros rayos de sol y ya no recuerdo más. Y aquí lo que los 2 sueños representan para cada persona, con la energía que cada una de ellas necesitaba, es este profundo tránsito de etapas, este profundo y por ningún motivo insustituible tránsito de comienzo y cierre de ciclos y de etapas. Tanto la persona que siente que está naciendo como la persona que siente que va a desencarnar, pero está en paz y en equilibrio, en realidad están hablando de nacimientos, estados de conciencia. Nacer a un estado de conciencia, ampliarse, en el caso de aquel que dice que está sintiendo que va a nacer en el sueño. El otro que dice que va a desencarnar y está en una torre. Esa torre representa el ápice de esa encarnación, el punto cúlmine de esa encarnación, y esa persona está viviendo en esa torre el punto cúlmine de esa encarnación y de esa etapa representada por la torre. La torre representa las 2 cosas. Una etapa, lo más alto de una etapa, el final de una etapa de un ciclo y el final de esa encarnación. Y la persona en la torre esperando que salga el sol, quiere decir esperando aquello que la nueva etapa le va a ofrecer. Entonces, en estos sueños, lo que vemos, lo que reconocemos es la energía interior, ampliando los seres, estimulando a los seres. Entonces, los sueños cada vez van a ser más efectivos en ese sentido. Los sueños cada vez van a tener una capacidad de conducirnos simbólicamente a la comprensión de lo que está ocurriendo con nosotros, con la humanidad, con el planeta, con el cosmos del que formamos parte. Porque en estos sueños no solo está representado lo individual, está representado lo universal. Porque si el ser ve esto, aquello que le está ofreciendo el sueño, lo ve de un modo muy amplio, lo ve desligándose del proceso particular y personal, lo va a ver desde un punto de vista universal, va a ver que esto que está ocurriendo en los 2 sueños, en realidad está ocurriendo con la humanidad toda. Con toda la humanidad está ocurriendo, esto ocurre con el planeta, está ocurriendo con el sistema solar, esto de que estamos esperando el nacimiento de un nuevo estado de conciencia, esto de que estamos en una torre esperando la salida del sol, todo esto está revelando lo que está pasando con la humanidad toda, no solo con un individuo. El individuo lo puede soñar de un modo personal, pero si él ya está abierto al universal, entonces va a percibir que eso que él está viviendo en el sueño es una vivencia mucho más amplia, que no es una vivencia del ego, que no es una vivencia de la personalidad. Entonces, esto de, como dice acá, sabía que iba a desencarnar al salir el sol y estaba en paz y en gratitud. Esto de saber aquello que va a ocurrir está mostrando que el ser se abrió a un conocimiento que rompe con las estructuras convencionales, analíticas, racionales. Porque aquel que sabe, que puede confirmar como vivencia que un ciclo se está acabando y que
está por nacer otro ciclo, ese ser ya está funcionando de otro modo. Es un ser que ya no está limitado a lo evidente, que el mundo formal no encuentra en él un elemento para confirmar el sistema que se está desintegrando y disolviendo en este planeta, sino por el contrario, que encuentra en ese ser una herramienta para confirmar aquello que están haciendo silenciosamente en el planeta. Muchas gracias.